Hola, este es el tema de cuerpo extraño en tráquea y bronquios, por lo que vamos a empezar tocando un poquito la anatomía, principalmente del sistema respiratorio inferior. Como recordaremos, podemos dividir el sistema respiratorio en superior e inferior, pero en este caso, como vamos a abordar la tráquea y los bronquios, pues nos vamos a especificar o vamos a poner mayor atención en el inferior. Este va a constar de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Primero abordaremos la laringe. Este es un conducto o una estructura que va a comunicar la laringofaringe con la tráquea, por lo tanto estará comunicando el sistema respiratorio superior con el sistema respiratorio inferior. Es aquí donde inicia el inferior y es importante mencionarla puesto que aquí hay estructuras que van a prevenir el paso de objetos extraños o alimentos provenientes de vías respiratorias superiores y de la boca. Entonces, primero veremos que esta se va a encontrar en la línea media del cuello, va a estar comprendida su ubicación entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. Va a estar compuesta por 9 piezas cartilaginosas, 3 van a ser impares y 3 van a ser pares, por lo tanto 3 y 6, pues 9, ¿verdad? Las 3 impares van a ser el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides. Y los 3 pares, los 3 piezas cartilaginosas que van a ser pares, van a ser los cartílagos aritenoides, los cartílagos cuneiformes y los cartílagos corniculados. Su función va a ser principalmente, como ya comentaba, regular la vía aérea durante la deglución, evitando así que pues pasen contenidos de la boca, alimentos, u objetos extraños hacia las vías respiratorias inferiores como la tráquea o los bronquios. Y otra función muy importante que va a tener, que le van a dar principalmente los cartílagos aritenoides, va a ser la emisión de la voz. Ahora pondremos especial atención a las piezas cartilaginosas impares. Como les comentaba, van a ser el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides. La epiglotis va a tener una función fundamental en cuanto a la prevención del paso tanto de líquidos como alimentos durante la deglución hacia las vías aéreas. Esto pues porque va a ser un cierre de la laringe durante la deglución y esto va a hacer o va a ayudar a que los alimentos y líquidos se mantengan fuera de la laringe y de las vías respiratorias y que por lo tanto sigan su camino hacia el esófago. Y también el cartílago cricoides es importante mencionarlo porque algunas veces este puede comportarse como un reparo anatómico en el que se pueden crear vías de acceso en caso de emergencia, como la traqueotomía. Es aquí en el cartílago cricoides donde se lleva a cabo la traqueotomía, que pues bueno, en caso de emergencia va a permitir el paso de aire del exterior hacia pues las vías respiratorias. Ahora, sobre la glotis, etimológicamente esta viene de epi, que significa sobre, y glotis, lengua, por lo tanto sobre la lengua. Va a ser un fragmento grande de cartílago elástico en forma de un tallo con hoja. Podemos asemejarla a una hojita con su tallo. El tallo va a ser un adelgazamiento que se va a insertar o que se va a conectar con el borde anterior del cartílago tiroides y con el hueso hioides. Y la parte superior, o lo que también podríamos llamar hoja del epiglotis, va a poderse mover con libertad hacia arriba y hacia abajo, como una tipo puerta trampa. Por lo tanto, cuando baja va a tapar la laringe, haciendo que los alimentos se redireccionen hacia el esófago, y cuando se abra pues va a permitir el paso de aire. Obviamente se cierra cuando hay un proceso de deglución. Y también vamos a tener aquí, o vamos a hablar un poco sobre la glotis como tal. La glotis va a tener partes importantes, va a tener unos pliegues vocales que también se van a llamar cuerdas vocales verdaderas, y pliegues ventriculares que también van a ser llamadas cuerdas vocales falsas. Y se le puede observar a través de un laringoscopio. Ahora, en cuestión de músculos de la laringe, vamos a poderlos dividir en extrínsecos y en intrínsecos. Los extrínsecos van a ser todos aquellos músculos que van a conectar los cartílagos laringeos con otras estructuras en la garganta, y los intrínsecos van a ser aquellos que van a unir los cartílagos laringeos entre sí.
Y en cuanto a la inervación, la laringe va a estar inervada por el nervio laringio recurrente o por el cricotiroideo con el nervio laringio externo. La tráquea es un conducto aerotubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de diámetro. Va a ir desde el final de la laringe aproximadamente a la altura de la sexta vértebra cervical hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. Esta, por lo tanto, va a ir desde C6 hasta T5. En T5 va a dividirse en dos formando una Y invertida, que va a dar lugar a un bronquio principal derecho y a un bronquio principal izquierdo. A este punto de división, que va a dar lugar a estos bronquios, se le va a llamar también carina, y esta se va a encontrar a la altura de T5. La tráquea además va a estar compuesta de entre 16 y 20 anillos de cartílago. Estos anillos van a ser anillos completos que más que ser anillos van a tener forma de una C, cuyas características veremos más adelante. El hecho de que la tráquea esté formada entre 16 y 20 anillos de cartílago va a hacer que esta sea una estructura de tipo móvil. Como les comentaba, estos anillos no son cerrados, sino que van a tener la forma de una C, o sea, sí, y van a estar cerradas o se va a mantener unida esta C por medio de tejido conectivo de tipo denso. Todo lo demás pues va a ser cartílago, principalmente de tipo hialino. Esta C va a estar dispuesta o va a estar orientada en dirección posterior hacia el esófago, y el cartílago va a permanecer abierto por la presencia de esta, que también es una membrana de tipo fibromuscular. A la tráquea la vamos a poder dividir en una tráquea cervical y en una tráquea torácica, ya que como veíamos se va a encontrar entre las cervicales, vértebras cervicales y las torácicas. Ahora vamos a ver cuáles son las relaciones torácicas de la tráquea. Posteriormente o hacia atrás de la tráquea se va a encontrar el esófago. Hacia la derecha se puede encontrar la pleura mediastínica derecha y hacia la izquierda la pleura mediastínica izquierda, además de que hacia la parte izquierda va a tener relación con los grandes vasos, principalmente la aorta. Decíamos que la tráquea a nivel del borde superior de la quinta vértebra torácica se va a dividir en dos, se va a bifurcar aquí a la altura de la carina, dando origen a dos bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Aquí es importante que pongamos atención a las características del bronquio principal derecho. Este va a ser más vertical, más corto y más ancho. Por lo tanto, un objeto aspirado va a tener más probabilidades de alojarse en el bronquio principal derecho, más obviamente que en el izquierdo. Y pues siendo así, cuando tengamos la sospecha de un objeto aspirado, podemos buscarlo en el bronquio principal derecho, que es más probable que se encuentre alojado aquí. Y pues también epidemiológicamente la mayoría de los objetos encontrados van a estar alojados en este bronquio. Y bueno, del bronquio izquierdo solo habría que mencionar que este se va a dirigir hacia el pulmón izquierdo. Los bronquios principales se van a dividir a su vez en bronquios lobares o secundarios. En el caso del bronquio izquierdo, este se va a dividir en dos bronquios lobares, uno superior y uno inferior, y el bronquio derecho se va a dividir en tres bronquios lobares, uno superior, uno medio y uno inferior, teniendo un total de 5 bronquios lobares. Estos bronquios lobares a su vez se van a dividir en bronquios segmentarios o también llamados bronquios terciarios, dando un total de 20 bronquios segmentarios. Y finalmente estos van a terminar en los bronquiolos. Aquí tenemos la imagen de la tráquea haciendo esta bifurcación, dando origen a dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. A su vez, el bronquio izquierdo se va a convertir en dos bronquios lobares, uno superior y uno inferior, y el bronquio derecho en tres bronquios lobares, uno superior, uno medio y uno inferior. Los bronquios lobulares van a ir a cada lóbulo del pulmón. En el caso del derecho, pues irán al lóbulo superior, medio e inferior del pulmón, que son 3 en total. Y en el caso del izquierdo, pues irán hacia el lóbulo superior e inferior, siendo 2 únicamente. Ya aquí en estos lóbulos se van a dividir en bronquios segmentarios, que son los que tenemos representados en la imagen, y dependiendo de su posición va a ser el nombre. Pueden llamarse, por ejemplo, en el caso de los bronquios segmentarios del lóbulo superior del pulmón,
como bronquios segmentarios apicales, posterior y anterior, aunque hay otras bibliografías que los marcan con números romanos, por ejemplo 1, 2 y 3, pero esta imagen los marca dependiendo de la posición que tengan. En cuanto a la definición de cuerpo extraño en tráquea, vamos a tener que un cuerpo extraño va a ser cualquier elemento ajeno al cuerpo que va a entrar a este a través de algún orificio natural y que va a impedir su funcionamiento normal. En este caso es cualquier elemento ajeno al cuerpo que va a entrar a través, puede ser de vías respiratorias o de la boca, que va a terminar ya sea en la laringe o en la tráquea o en los bronquios, impidiendo el funcionamiento normal del sistema respiratorio. En cuanto a la epidemiología, esta va a ser una entidad importante puesto que tiene una alta morbimortalidad. Las consecuencias van a depender de la naturaleza del objeto extraño, de su localización y del grado de obstrucción que éste tenga, teniendo consecuencias de tipo agudo como fallo respiratorio o de tipo crónico como atelectasia o bronquiectasia. En cuestión de la incidencia, esta va a ser mayor en edades tempranas, principalmente en niños menores de 5 años, teniendo un pico a los 2. Y es que recordemos que a los niños de esta edad pues les gusta descubrir el mundo a través de sus sentidos y suelen llevarse muchísimos objetos a la boca, aumentando la probabilidad de que estos pues sean broncoaspirados. Es importante recalcar que a pesar de que la incidencia es mayor en niños, esta entidad puede presentarse a lo largo de toda la vida y a cualquier edad, pero los mayores índices de mortalidad están en las edades pediátricas, puesto que a menor edad mayor probabilidades de muerte hay. Y pues los accidentes son una de las primeras causas de muerte en niños, por lo que hay que poner atención principal en ellos. En cuanto al sexo, va a tener un predominio de tipo masculino, siendo pues o teniendo mayor incidencia en los hombres en una relación 2:1 con mujeres. Y del tipo de la naturaleza de los objetos, por lo general, pues estos suelen ser de naturaleza orgánica, como alimentos o cacahuates o frutos secos, en un 70% y un 30% van a ser de tipo inorgánico, como pueden ser canicas, anillos, aretes, globos, un sinfín de objetos que pues puedan irse a la vía respiratoria. Pasando a la etiología, vamos a ver que aquí vamos a estudiar meramente las características del objeto, en donde vamos a empezar definiendo cuál va a ser su naturaleza. Vamos a ver que según esto va a poder ser un cuerpo extraño orgánico o inorgánico. Los orgánicos forman alrededor del 60% de los cuerpos extraños y los inorgánicos un 40%. Los orgánicos es importante mencionar que estos son los que más comúnmente se encuentran en pequeños menores de 5 años y los inorgánicos son los que se encuentran en pacientes adultos. Dentro de los orgánicos vamos a encontrar alimentos que empiezan desde un bolo alimenticio como por ejemplo cualquier tipo de carne o incluso alimentos como vegetales como los chícharos y algunas semillas como las nueces y los cacahuates, aunque bueno, pues pueden ser algunos otros. Dentro de los inorgánicos encontraríamos aretes, canicas, tapones de pluma o incluso tapones de refresco, que podrían ingerirse de manera momentánea en un descuido o por estar en un juego. Vamos a ver que dependiendo de su tamaño podemos encontrar tres diferentes cuerpos extraños, en donde vamos a ver que los pequeños van a ser aquellos menores a 0.5 centímetros, los medianos van a ir de 1 a 2 centímetros y los grandes van a estar considerados así cuando sean mayores de 2 centímetros. Dentro de sus formas, bueno, pues estas pueden ser regulares o irregulares y también pueden ser objetos romos u objetos afilados. Dentro de la localización vamos a ver que donde va a ser menos frecuente que se alojen los cuerpos extraños va a ser en la laringe, representando del 2 al 7%. Después vamos a ver los de la tráquea, que aquí van a estar alrededor del 8 al 10%, y donde se van a alojar más comúnmente los cuerpos extraños van a ser a nivel bronquial, y este va a ser el 80% de ellos.
Hablando entonces ahora de la fisiopatología, vamos a ver que este proceso va a comenzar cuando nuestro paciente está expuesto a factores como los que encontramos en la pantalla. Vamos a ver que si hablamos de un menor de 5 años, su instinto explorador va a ser lo que va a llevar principalmente al consumo de cuerpos extraños, seguido de una dentición precaria, de la inmadurez de la deglución, del juego o simplemente del descuido de sus padres. Hablando de adultos, también existe descuido a la hora de introducir objetos a la boca y por estar haciendo alguna otra actividad o incluso reírse, esta puede llegar a obstruir la vía aérea. También se han encontrado prótesis dentales e incluso huesos de animales que se ingieren cuando las personas están comiendo y pues por un descuido pues estas llegan a obstruir la vía aérea. Bueno, entonces una vez que el cuerpo extraño tiene contacto con la mucosa laríngea o faríngea, van a causar una irritación en ella y van a causar el síndrome de penetración. Este síndrome va a tener como objetivo desalojar la vía aérea. Va a consistir de dos fases. La primera va a ser un espasmo laríngeo, en donde nuestro paciente principalmente va a tener disnea e incluso puede llegar a tener cianosis. Y la segunda fase va a ser la irritación extrema y llevándonos a una tos expulsiva. Esta gracias a que la mucosa traqueal es particularmente muy tusígena a nivel de la subglotis y de la carina. Bueno, vamos a ver que si el cuerpo extraño, gracias a estos primeros mecanismos, se llega a expulsar, pues nuestro paciente ya no va a tener ningún otro riesgo. Si no se llega a expulsar, bueno, esto va a ser gracias a factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos vamos a ver que podemos encontrar la inspiración de nuestro paciente y la posición del objeto. Y dentro de los factores intrínsecos vamos a ver la forma del objeto y la consistencia del mismo. Esto le va a permitir viajar y presentarse de la manera clínica o de las maneras clínicas que se conocen como aguda y tardía. Dentro de la aguda vamos a ver que después del evento inicial de ser aspirado el cuerpo extraño, el paciente va a presentar el cuadro clínico propiamente de esta fase que veremos más adelante. Y bueno, aquí vamos a ver que puede ser una obstrucción parcial o total. Dentro de la obstrucción parcial vamos a ver que nuestro paciente va a poder vocalizar, hay tos y va a respirar, pero estos mecanismos no van a ser suficientes para desalojar el cuerpo extraño. Dentro de la obstrucción total vamos a ver que aquí no va a haber vocalización, incluso nuestro paciente no puede respirar y pues mucho menos va a haber tos. Si nuestro paciente no presenta ningún síntoma, lo vamos a catalogar como propiamente asintomático y se puede llegar a presentar una obstrucción tardía, en donde esta se va a denominar así por ser silenciosa o oligosintomática. Se puede llegar a pensar que el cuerpo extraño ya salió o incluso que nunca hubo cuerpo extraño. Pero bueno, esto nos va a llevar a alguna complicación que va a ser gracias a que el cuerpo extraño se va a alojar en algún sitio donde la obstrucción va a ser mínima, hablando de la clínica, y esto nos va a llevar a una fase en la que el cuerpo extraño, después de días e incluso meses, pueda irritar la mucosa, inflamarla, obstruirla e incluso infectarla, que nos llevaría al cuadro clínico de esta fase tardía. Hablando entonces del cuadro clínico propiamente, vamos a ver que para la obstrucción de la vía aérea existe una tríada sugestiva de obstrucción, en donde el paciente va a presentar sibilancias, tos súbita y una inspiración disminuida. Esto es lo que nos va a llevar primeramente a pensar que nuestro paciente tiene una obstrucción. Hablando de la fisiopatología, vamos a hablar entonces clínicamente de dos fases, en donde la aguda va a ser la que se presentará
segundos después de que nuestro paciente tiene contacto con el cuerpo extraño, y la tardía, en donde después de un proceso asintomático, nuestro paciente va a presentar datos de una complicación por la obstrucción de la vía aérea. Entonces, si hablamos de las manifestaciones clínicas de la etapa aguda, vamos a ver que el paciente tendrá sensación de cuerpo extraño, tos paroxística, estridor y disnea. Si hablamos de las manifestaciones que nos dará la obstrucción de la vía aérea en una etapa tardía, es decir, meramente hablando de esto, veríamos signos y síntomas de la infección del cuerpo extraño en el organismo, en donde el paciente va a presentar fiebre, hemóptisis, neumonía, atelectasia e incluso podríamos hablar de perforación o mediastinitis. Hablando clínicamente de lo que podemos encontrar según la localización del cuerpo extraño, comenzaremos a hablar del cuerpo extraño laríngeo. Este va a ser común su localización del 2 al 12%. Si hablamos de una obstrucción completa, lo que vamos a encontrar va a ser disnea y cianosis, e incluso podemos hablar de la muerte. Si hablamos de una obstrucción parcial, vamos a encontrar disnea, tos, estridor, odinofagia y disfonía. Si el cuerpo extraño se encuentra a nivel de la tráquea, que esto tiene un 7% de presentación, lo que vamos a encontrar va a ser tos, disnea, estridor, una expiración disminuida y un choque audible o palpable. Este choque audible o palpable va a ser característico de un cuerpo extraño traqueal que va a ser producido por la detención momentánea de la expiración a nivel supraglótico dado por el cuerpo extraño y la tráquea como tal. Si hablamos de un cuerpo extraño a nivel bronquial, que esta va a ser la forma más común de la localización de los cuerpos extraños, con un porcentaje de 80, vamos a ver que podemos encontrar aquí clínicamente dos cosas. Si hablamos de una obstrucción parcial, encontraremos, como ya vimos anteriormente, vocalizaciones, tos y respiración, es decir, que va a haber entrada y salida del aire, pero con alguna dificultad en donde clínicamente podamos encontrar sibilancias. Si nuestra obstrucción es completa, aquí vamos a encontrar que no hay entrada ni salida de aire y lo que podemos encontrar clínicamente o hablar clínicamente sería de una atelectasia e incluso de un efisema. El diagnóstico debemos hacerlo lo más rápidamente debido a que esta es una situación de urgencia. Primero vamos a tener la historia clínica. Esta va a tener una sensibilidad del 80%. La mayoría de las veces hay una persona testigo que presencia el evento del atragantamiento y refiere que posteriormente empieza con tos súbita. Esto facilita mucho el diagnóstico, sin embargo no siempre es así. A veces solamente refieren encontrar al paciente con un cuadro de dificultad respiratoria y lo llevan a urgencias. Después de esto tenemos la exploración física. Aquí lo importante va a ser la auscultación pulmonar. Esta va a tener una sensibilidad del 90% y la especificidad va a ser muy baja, debido a que los hallazgos que encontramos pueden presentarse no solo en esta situación, sino también en muchas otras patologías pulmonares. Aquí vamos a encontrar disminución o ausencia del murmullo vesicular. Este puede ser en un segmento, en un lóbulo o incluso en todo un pulmón. También va a haber presencia de sibilancias. Debemos de pensar en presencia de cuerpo extraño no solamente en los pacientes que acudan por el evento agudo, también debemos sospecharla en pacientes que acudan por neumonías, sobre todo si son recurrentes o si son en el mismo lóbulo. También en pacientes que encontramos una atelectasia, una hiperinsuflación o algún absceso pulmonar. O sobre todo en niños debemos de pensar en cuerpo extraño en todo paciente no asmático que no responda a broncodilatadores y que presente sibilancias. Es parte del diagnóstico diferencial y debemos ir pensando en este desde el momento en que llega el paciente. La clínica suele ser suficiente para hacer el diagnóstico, sin embargo a todos los pacientes debemos de mandarles una radiografía de tórax API lateral en inspiración, a pesar de que la sensibilidad de esta es del 16%.
Su signo patognomónico va a ser la presencia de un cuerpo extraño radioopaco y este se va a encontrar del 7 al 10% del total de los casos. También podemos encontrar otro tipo de hallazgos, por ejemplo atrapamiento aéreo, una telectasia o un neumotórax. También debemos de tener en cuenta que es posible que la radiografía salga normal. Sale normal del 17 al 25% de los casos y esto no debe hacernos descartar la posibilidad de que haya un cuerpo extraño en vía aérea. En caso de que, a pesar de la clínica y de la radiografía, seguimos con un diagnóstico no concluyente, está indicado mandar una broncoscopía flexible. Este va a ser el gol estándar para el diagnóstico. También podemos mandar otros estudios como una tomografía computarizada. Sin embargo, esto va a depender de la accesibilidad que tengamos en el sitio de atención. Lo ideal en estos casos es que el manejo inicial lo conozca no solo el médico, también debería de conocerlo el resto de la población, debido a que es una situación que se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo primero es valorar la gravedad del evento. Debemos de valorar la gravedad de la obstrucción, la edad del paciente, si respira o no respira, si tose o no tose, si está consciente o inconsciente. Lo primero es ver si está tosiendo. Si es un paciente que tiene una tos efectiva, se llevará un manejo. Si es un paciente que tiene una tos no efectiva, debemos de valorar si está consciente o inconsciente. Y en base a esto nos va a dar 3 posibles escenarios. Un paciente con una tos efectiva, un paciente con una tos no efectiva que esté consciente y un paciente con una tos no efectiva que esté inconsciente. Y en base a esto va a depender la forma de actuar. Si es un paciente consciente con una respiración y una tos efectiva, podemos deducir que el grado de obstrucción es parcial o incompleto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? En el caso de que sean niños, el niño va a estar irritado, va a estar llorando, tosiendo y va a tener datos de afectación, por ejemplo, cianosis. En este caso, debemos de pedirle al paciente que se incorpore y que continúe tosiendo. Y aquí va a poder haber 2 posibles respuestas. Una puede ser que logre expulsar el cuerpo extraño y otra puede ser que por tanta tos que está teniendo, este paciente se canse y esta tos se haga inefectiva. En el caso de que esto suceda, aquí vamos a tener que valorar el grado de conciencia, si está consciente o inconsciente, y en base a esto valorar si el paciente va a requerir maniobras de desobstrucción. Si es un paciente consciente con una tos no efectiva, podemos deducir que el grado de obstrucción es total o casi completo. Aquí vamos a pasar a hacer las maniobras de desobstrucción, ya sea una extracción manual o la maniobra de Heimlich. En el caso de la extracción manual, esta se recomienda solamente si el cuerpo extraño es visible en la cavidad oral. Si no es visible, no se recomienda hacerlo. Para esto hay cierta discrepancia debido a que algunos médicos recomiendan nunca intentar extraer de manera manual el cuerpo extraño por el riesgo que corremos de, en lugar de extraerlo, empujarlo un poco más. Entonces, supongo aquí depende del criterio médico. En dado caso de que decidamos hacerlo, se recomienda usar la maniobra de gancho. O sea que vamos a introducir un dedo en la parte lateral de la boca y a manera de gancho vamos a intentar extraer el cuerpo extraño. Y todo el tiempo debemos estar visualizando este cuerpo. Si no lo visualizamos, no debemos intentarlo. En el caso de que no se pueda hacer esto, vamos a pasar directamente a la maniobra de Heimlich. Y aquí va a depender de la edad del paciente, si es un lactante o si es un niño mayor o un adulto. Si es un lactante, debemos primero saber cómo tomar al paciente. Vamos a tomarlo boca abajo, de cúbito prono, con la carita en nuestra mano y vamos a tomar su cara con el pulgar y con el dedo índice de esta manera, intentando que tenga la boca abierta. El resto del cuerpo va a estar en nuestro antebrazo y debemos de recargarnos en el muslo para que el cuerpo quede inclinado con la cabeza hacia abajo y el resto del cuerpo hacia arriba. Ya que lo tenemos así, vamos a dar 5 golpes en la espalda en el espacio interescapular con las eminencias tenar e hipotenar. Estos golpes tienen que ser hacia la cabeza, hacia abajo, y deben de ser precisos y ligeramente fuertes. Ya que hicimos estos 5 golpes, vamos a cambiar al lactante. Vamos a pasarlo al otro brazo y va a quedar ahora boca arriba o en decúbito supino. Igual debemos de tomar su cuellito y la cabeza.
asegurando que lo estemos tomando bien. Y el resto del cuerpo en el antebrazo. Igual debemos estar recargados en el muslo para que el cuerpo esté inclinado. Ahora vamos a hacer compresiones torácicas. Estas van a ser con 2 dedos sobre la línea intermamilar, en la línea media. Aquí estas tienen que ser hacia la cabeza, igual tienen que ser precisas y ligeramente fuertes. Ya que hicimos estas 5 compresiones, vamos a evaluar al paciente. Vamos a ver si sigue respirando, si está consciente, inconsciente, si sigue tosiendo o no. Y también debemos de ver la cavidad oral, en dado caso de que ya se encuentre visible el cuerpo extraño y podamos extraerlo de manera manual. En el caso de los mayores, primero estos pacientes deben estar en bipedestación, o sea, de pie. Para los golpes en la espalda, en los niños mayores vamos a inclinarlos un poco y de igual manera vamos a dar los 5 golpes en el espacio interescapular. Después, para hacer las compresiones abdominales, aquí ya no se hacen compresiones torácicas, vamos a colocarnos detrás del paciente. En dado caso de que sea necesario, nos podemos poner de cuclillas y vamos a tomar nuestro puño, vamos a doblar nuestro pulgar y vamos a envolver el pulgar y vamos a pasar nuestra mano alrededor del niño, intentando que nuestro puño quede en la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo. La mano, el puño debemos de colocarlo de manera que quede hacia atrás y hacia arriba. Y con la otra mano vamos a rodear del otro lado al niño, vamos a cubrir el puño y vamos a dar las compresiones hacia arriba y hacia atrás. Estas deben de ser 5. Intentemos separar los codos del cuerpo del niño para intentar reducir el riesgo de fracturas de costillas. Después de estas 5 compresiones, vamos a evaluar igual, vamos a ver si sigue respirando o no, si está consciente o inconsciente, sigue tosiendo o no, y también ver si el cuerpo extraño ya es visible en la cavidad oral. En ambos casos, en lactantes y en niños mayores, en adultos, si a pesar de este primer ciclo siguen con una tos no efectiva y siguen conscientes, debemos de repetir los ciclos de las compresiones y los golpes en la espalda. Si estos pacientes, en lugar de seguir iguales, logran expulsar el cuerpo, ya debemos separar las maniobras. Si a pesar de que no logran expulsar el cuerpo, notamos que estos pacientes ya tienen una respiración más eficaz, igual debemos separar las maniobras, ya que estas maniobras la idea es desobstruir la vía aérea, no extraer el cuerpo extraño. Entonces, en dado caso de que esto suceda, debemos de dejar hacia el paciente y llevarlo de inmediato a urgencias. Y en caso de que el paciente ya llegue a estar inconsciente, va a ser otro manejo, el cual ya dependería de otro tipo de maniobras. Si es un paciente inconsciente, lo vamos a manejar como un paciente con un paro cardiorrespiratorio. En estos casos van a necesitar reanimación cardiopulmonar. Los pasos básicos para esta, primero es pedir ayuda, ya sea uno mismo llamar a los números de emergencia o asignar a alguien que lo haga. Después vamos a evaluar la cavidad oral, si hay presencia de un cuerpo extraño que podamos extraer o no. Luego vamos a evaluar los signos vitales, si este paciente respira o no y si tiene pulso o no. Si es un paciente que no respira, vamos a dar 5 ventilaciones de rescate. Estas van a ser boca a boca. Si después de estas el paciente no logra expandir el tórax, vamos a pasar a hacer las compresiones torácicas y las ventilaciones. Se recomienda que estas sean 30 compresiones torácicas por cada 2 ventilaciones en niños mayores y en adultos. Y en el caso de los lactantes, se recomienda 15 compresiones por cada 2 ventilaciones. Si a pesar de lo anterior no logramos extraer el cuerpo extraño y estabilizar al paciente, ya que éste se encuentra en un área de urgencias, podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Primero debemos intentar estabilizar al paciente. Lo primero sería una intubación endotraqueal, esta con la idea de ir empujando el cuerpo extraño hasta lograr despejar lo máximo posible la vía aérea. Si esta no funciona, se puede hacer una cricotilotomía. Ya que se logra estabilizar al paciente, ya podemos pensar en la extracción del cuerpo extraño. El tratamiento ideal es la broncoscopía rígida. Como recordarán, en el diagnóstico les hablé de la broncoscopía flexible.
Aquí hay casos, o se recomienda, se puede usar la combinación de ambos. Se conectan ambos sistemas, ya sea la broncoscopía flexible de manera diagnóstica y la broncoscopía rígida de manera terapéutica. Hay veces en las que esto no es suficiente y se llega hasta una broncotomía o una lobectomía. Ya que se logró extraer el cuerpo extraño, se recomienda mantener en vigilancia al paciente de 1 a 2 días debido a que hay un riesgo de que pueda haber quedado restos del cuerpo extraño en la vía aérea. A manera de resumen les puse este diagrama de flujo donde hice básicamente todo lo que les dije paso a paso.